La doctora Amanda Price se secó el sudor de la frente mientras miraba fijamente la pantalla de la computadora, que mostraba números imposibles. El pequeño laboratorio del Instituto Denver había sido su segundo hogar durante 15 años. Pero esa noche se sentía diferente. Algo estaba sucediendo que no debería ser posible según todo lo que sabía de física. Su compañero de investigación, Jake Morrison, estaba encorvado sobre otra terminal de computadora, con su taza de café olvidada mientras realizaba cálculos por tercera vez. La ingeniera de su equipo, Lisa Carter, revisaba una y otra vez las conexiones del equipo porque las lecturas que obtenían no tenían ningún sentido. Amanda había estado trabajando en una teoría sobre el plegamiento del espacio-tiempo usando materia exótica y campos electromagnéticos. La mayoría de sus colegas pensaban que sus ideas eran demasiado descabelladas para funcionar en el mundo real. La universidad le había dado este pequeño laboratorio principalmente para mantenerla ocupada y apartada. Nadie esperaba que sus experimentos realmente dieran resultados. El avance comenzó hace 3 semanas, cuando su equipo comenzó a mostrar extraños patrones de energía. Al principio, pensaron que algo no funcionaba. Lisa pasó días desarmando y volviendo a armar cada pieza del equipo. Jake revisó sus cálculos tantas veces que Amanda temió que se volviera loco, pero las lecturas seguían siendo las mismas. Esa noche decidieron probar su prototipo de sistema de propulsión una vez más. El dispositivo parecía una caja metálica cubierta de cables y sensores, nada que pareciera capaz de cambiar el mundo. Amanda lo había construido basándose en sus cálculos sobre la manipulación de campos cuánticos. La teoría decía que el espacio podía plegarse si se aplicaba la energía correcta de la manera correcta. Jake terminó de introducir los últimos comandos en la computadora. Miró a Amanda con ojos cansados y le preguntó si estaba realmente segura de que debían intentarlo de nuevo. Las lecturas de energía de su última prueba habían sido tan altas que les preocupaba dañar el edificio. Amanda asintió y le dijo que comenzara la secuencia. Lisa colocó una pequeña sonda metálica dentro de la cámara de pruebas. La sonda tenía sensores que registrarían todo lo que le sucediera durante el experimento. Si su teoría era correcta, la sonda experimentaría algo que ningún objeto creado por el hombre había experimentado antes. La habitación se llenó de un zumbido sordo a medida que el sistema de propulsión se encendía. Los bancos de computadoras mostraban que los niveles de energía subían cada vez más. Amanda observó cómo las lecturas superaban todos los límites de seguridad que habían establecido. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que estaban entrando en territorio completamente desconocido. Jake contó regresivamente desde 10 mientras el sistema alcanzaba su máxima potencia. El zumbido se hizo más fuerte y el aire mismo pareció vibrar. Al llegar a 0, presionó el botón de activación y todo sucedió a la vez. Un destello brillante llenó la habitación y la sonda desapareció. No solo desapareció de la vista, sino que desapareció por completo de todos sus sensores. El sistema de propulsión se apagó automáticamente y el silencio regresó al laboratorio. Durante varios segundos, nadie se movió ni habló. Lisa fue la primera en romper el silencio. Preguntó dónde había ido la sonda. Su equipo indicaba que simplemente había dejado de existir en su laboratorio. No había rastro de ella en ningún lugar del edificio. Amanda sintió que le temblaban las manos al comprobar sus cálculos una vez más. Según sus cálculos, la sonda debería haber sido transportada a 3 años luz de distancia, al sistema Alpha Centauri. Pero eso era imposible. Nada podía viajar más rápido que la luz. E incluso si pudiera, el viaje debería durar años, no segundos. Jake empezó a recibir datos en su ordenador. Al principio, pensó que algo fallaba en el sistema. Luego se dio cuenta de lo que estaba viendo. La sonda enviaba información desde un lugar muy lejano. Los sensores detectaban 3 estrellas en una configuración que coincidía con Alpha Centauri. Exactamente. Los 3 científicos se miraron con asombro. Acababan de lograr un viaje más rápido que la luz utilizando un método que nadie más en el universo conocía. Su pequeño experimento había logrado algo que debería haber sido imposible. La mente de Amanda daba vueltas mientras pensaba en lo que esto significaba. Si pudieran enviar una pequeña sonda a otro sistema estelar al instante, podrían enviar objetos más grandes, transportar personas, la humanidad podría alcanzar las estrellas de formas con las que los escritores de ciencia ficción solo habían soñado. Pero también se dio cuenta de lo peligroso que podría ser este descubrimiento. Los gobiernos querrían controlar esta tecnología. Los líderes militares querrían convertirla en armas. Otros países intentarían robar su investigación u obligarlos a compartirla.
Lisa sugirió que contactaran al gobierno de inmediato. Jake no estuvo de acuerdo y dijo que primero necesitaban realizar más pruebas para asegurarse de que entendían lo que habían creado. Amanda se sintió entre la emoción y el terror al darse cuenta de que su pequeño experimento lo había cambiado todo. Decidió que harían 3 pruebas más antes de decírselo. Nadie más sobre su descubrimiento. Necesitaban estar absolutamente seguros de que su sistema de propulsión funcionaba de forma consistente y segura. Lo último que la humanidad necesitaba era un método de transporte que pudiera destruir accidentalmente cualquier cosa que lo usara. Mientras se preparaban para la siguiente prueba, ninguno de ellos sabía que su experimento ya había sido detectado por estaciones de monitoreo en toda la galaxia. Civilizaciones alienígenas avanzadas habían estado observando la Tierra durante siglos, esperando que los humanos descubrieran uno de los métodos conocidos para viajar más rápido que la luz. Pero el sistema de propulsión de Amanda utilizaba principios completamente desconocidos para el resto de la galaxia. Su método de plegar el espacio-tiempo era diferente a todo lo que los extraterrestres habían visto o imaginado posible. La señal energética de su prueba había activado las alarmas en mundos a decenas de años luz de distancia. Por la mañana, noticias de lo imposible. La lectura de energía de la Tierra llegaría al Consejo Galáctico. Antiguas civilizaciones alienígenas que habían dominado los viajes espaciales durante miles de años se verían obligadas a aceptar que estos humanos primitivos habían encontrado una cuarta forma de viajar entre las estrellas. Amanda miró a sus cansados colegas y sugirió que descansaran un poco antes de realizar más pruebas. Ninguno de ellos dormiría bien esa noche, sabiendo que acababan de abrir una puerta que jamás podría cerrarse. La humanidad estaba a punto de dar su primer paso real para unirse a la comunidad galáctica. Estuviera la galaxia preparada para ellos o no, la sonda seguía enviando datos desde Alpha Centauri. Prueba de que el ingenio humano acababa de lograr lo imposible. El mañana traería nuevos desafíos y decisiones difíciles, pero esta noche pertenecía a los soñadores que se habían atrevido a plegar el espacio mismo. El sistema de alerta de emergencia de Nexus Prime no se había activado en más de 3000 años. El portavoz del Consejo, Ftolar, de la República Beltar, permanecía en el centro de la enorme cámara del Consejo, con las manos temblando mientras leía los informes que llegaban de las estaciones de monitoreo de toda la galaxia. La especie primitiva del tercer planeta del sistema solar acababa de hacer algo imposible. Todos los conjuntos de sensores de largo alcance, desde el borde exterior hasta los mundos centrales, habían detectado la misma señal energética exactamente al mismo tiempo. Los humanos habían logrado viajar más rápido que la luz utilizando un método que desafiaba todo lo que el Consejo Galáctico entendía de física. Jezron, del antiguo colectivo etéreo, flotaba sobre su plataforma designada. Su forma translúcida brillaba con agitación. Su especie había pasado 50.000 años perfeccionando su dominio de la manipulación de la energía oscura para los viajes espaciales. La idea de que estos recién llegados hubieran encontrado un camino completamente diferente hacia el mismo destino perturbaba profundamente su sentido del orden cósmico. El comandante Restornal de la Fuerza de Defensa y Gemani caminaba de un lado a otro frente a su delegación. El militante Xtani nunca se había encontrado con una tecnología que no pudieran comprender o contrarrestar. Sus antebrazos gesticulaban con enojo mientras exigía una acción militar inmediata contra esta inesperada amenaza a la estabilidad galáctica. El representante Ibenet. Una imponente criatura insectoide llamada Cúmulo Principal 7 chasqueaba las mandíbulas en un patrón que denotaba extrema preocupación. La conciencia colectiva de su especie había estado analizando las lecturas de energía durante horas sin llegar a ninguna conclusión lógica sobre cómo los humanos habían logrado esta hazaña. Ftalar impuso orden mientras la cámara se llenaba de sonidos. Decenas de especies diferentes expresaban su conmoción y confusión. En toda la historia galáctica, solo se habían descubierto 3 métodos para viajar más rápido que la luz. Los Beltar habían desarrollado la tecnología de túnel cuántico hace 20.000 años. Los Anet habían desarrollado capacidades biológicas de plegamiento espacial a través de millones de años de selección natural. El colectivo cristalino había descifrado la manipulación de la energía oscura en el pasado remoto, antes de que la mayoría de las especies actuales desarrollaran inteligencia. Pero este cuarto método, con el que los humanos se habían topado, operaba con principios que ninguna de las mentes más brillantes de la galaxia podía comprender. La señal energética no se parecía a nada en sus bases de datos. Los modelos matemáticos que habían predicho todas las formas conocidas de viaje Ftel no podían explicar lo que acababa de ocurrir en el sistema de almas. El Dr. Silus Kain se encontraba en su pequeña oficina en la estación comercial de Kepler 442, completamente inconsciente de que todo acababa de cambiar.
Como embajador no oficial de la Tierra ante varias civilizaciones alienígenas menores, había pasado los últimos 2 años negociando acuerdos comerciales básicos para materias primas y tecnologías simples. Los alienígenas con los que trabajaba siempre lo habían tratado con educada condescendencia, considerando a los humanos como una especie apenas desarrollada que algún día podría convertirse en socios menores útiles. Su dispositivo de comunicación sonó con un mensaje entrante del comerciante Belinox, un comerciante con el que había estado negociando durante meses sobre un simple intercambio de metales raros de la Tierra. O suministros médicos básicos. Pero el tono del mensaje era completamente diferente al de sus conversaciones anteriores. Donde antes había habido una despreocupación casual, ahora había algo que sonaba casi a miedo mezclado con curiosidad desesperada. Villanox quería saber si los humanos realmente habían desarrollado una nueva forma de viaje espacial. Preguntó si el Dr. Cain podía concertar una reunión con el gobierno de la Tierra de inmediato. El traidor mencionó que todas las grandes potencias de la galaxia estaban repentinamente muy interesadas en establecer relaciones diplomáticas formales con la humanidad. El Dr. Cain miró el mensaje confundido. Hasta donde él sabía, los humanos aún estaban limitados a viajes más lentos que la luz para cualquier cosa fuera de su propio sistema solar. Las naves más rápidas que la Tierra había construido apenas podían alcanzar el 1% de la velocidad de la luz. No había habido ningún avance en la tecnología de viajes espaciales que él supiera. Pero a medida que llegaban más mensajes de diferentes contactos extraterrestres, todos con preguntas similares y el mismo tono de pánico apenas controlado, el Dr. Cain comenzó a darse cuenta de que algo importante había sucedido en la Tierra. Envió una comunicación urgente al Departamento de Estado, solicitando información inmediata sobre cualquier avance reciente en tecnología espacial. Mientras tanto, en Nexus Prime, el Consejo Galáctico luchaba por decidir cómo responder a esta situación sin precedentes. Los humanos habían anunciado su llegada al escenario galáctico, demostrando una tecnología que superaba cualquier obstáculo. Las potencias establecidas, al menos en un aspecto crucial, poseían el método de tunelización cuántica utilizado por los Beltar, que requería enormes cantidades de energía y solo podía transportar objetos a través de anomalías cósmicas existentes. El plegamiento espacial biológico de los Anet estaba limitado por las capacidades físicas de sus naves vivientes. La manipulación de la energía oscura del colectivo cristalino era increíblemente precisa, pero extremadamente lenta de activar. Pero este nuevo método humano parecía permitir el transporte instantáneo a través de vastas distancias con un gasto energético relativamente bajo y sin limitaciones aparentes basadas en la geografía cósmica o las restricciones biológicas. Si las lecturas eran precisas, los humanos habían logrado algo que todas las grandes civilizaciones habían intentado perfeccionar durante milenios. El comandante Torne argumentó que el Consejo debía enviar una flota masiva al sistema de almas de inmediato para exigir una explicación y garantizar que esta tecnología no cayera en manos equivocadas. Señaló que los humanos desconocían con que se habían topado y que podrían desestabilizar accidentalmente toda la estructura política galáctica. El consejero Yesron discrepó y sugirió que debían abordar a los humanos con cautela, como posibles iguales, en lugar de como sujetos a controlar. Su especie había aprendido por amarga experiencia que intentar suprimir tecnologías revolucionarias solía acarrear más problemas que permitir su desarrollo natural. El debate se prolongó durante horas mientras representantes de cientos de mundos intentaban procesar las implicaciones del avance de la humanidad. Algunos abogaban por un contacto inmediato para establecer relaciones diplomáticas. Otros querían poner en cuarentena el sistema de almas hasta que pudieran comprender mejor la nueva tecnología. Algunos sugirieron que se invitara a los humanos a unirse al Consejo Galáctico. Inmediatamente, como gesto de respeto por su logro, mientras la sesión de emergencia se extendía a su segundo día, las estaciones de monitoreo informaron que los humanos estaban realizando pruebas adicionales de su nuevo sistema de propulsión. Cada prueba producía la misma señal de energía imposible y confirmaba que no se trataba de un accidente ni de un error de medición. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y todas las grandes civilizaciones se esforzaban por adaptarse a un universo donde lo imposible se había vuelto rutinario. El almirante Greg Turner se encontraba en el puente de la US Liberty, observando cómo la enorme flota alienígena se acercaba al límite del sistema solar terrestre. Habían pasado 3 semanas desde que el descubrimiento de la doctora Amanda Price, de alguna manera, había activado las alarmas en toda la galaxia. Y ahora la humanidad se enfrentaba a su primer contacto oficial con civilizaciones alienígenas avanzadas. La Fuerza de Defensa Humana, reunida apresuradamente, constaba de 12 naves, todas equipadas con el nuevo y revolucionario sistema de propulsión que había desencadenado toda esta situación. La capitana Nicole Webb estaba junto al almirante.
Su pantalla táctica mostraba las posiciones de más de 200 naves alienígenas que mantenían la formación justo más allá de la órbita de Plutón. Los alienígenas habían enviado un mensaje en perfecto inglés hacía 3 días solicitando una reunión diplomática para discutir el reciente avance tecnológico de la humanidad. Afirmaban representar algo llamado el Consejo Galáctico y querían establecer relaciones formales con el gobierno de la Tierra de inmediato. La presidenta Ellen Martínez había autorizado al almirante Turner a representar a la humanidad en estas negociaciones, pero todos sabían que se adentraban en territorio completamente desconocido. Nadie tenía idea de qué querían estos extraterrestres ni cómo podrían reaccionar a la tecnología humana, que aparentemente superaba la suya de forma crucial. El Dr. Raymond Foster, el principal experto de la Tierra en biología alienígena teórica, revisó sus notas por 100ª vez mientras se preparaba para abordar la nave alienígena. Había pasado años especulando sobre cómo sería la vida extraterrestre. Pero ahora descubriría si alguna de sus teorías era correcta. El profesor Corey Niels, el lingüista más consumado del mundo, había trabajado sin descanso para comprender los protocolos de comunicación alienígenas. El hecho de que hablaran un inglés perfecto sugería una increíble tecnología de traducción o un extenso estudio de la cultura humana. Ambas posibilidades eran igualmente inquietantes. La delegación alienígena envió una sola nave al frente, una elegante nave que parecía curvar la luz alrededor de su casco de formas imposibles. Al acercarse a Liberty, la almirante Turner recibió una transmisión de la comandante de la nave, quien se identificó como la embajadora Belinara de la República Beltar. La embajadora Belinara había negociado tratados de paz entre especies en guerra durante más de 800 años. Su reputación de imparcialidad y sabiduría era legendaria en toda la galaxia, y el Consejo Galáctico la había elegido específicamente para gestionar esta delicada situación de primer contacto. Entendía mejor que la mayoría cómo un simple malentendido podía provocar conflictos que se prolongaban durante siglos. Su intérprete era un joven alienígena llamado Tistal, perteneciente a una especie que se había centrado principalmente en el estudio de otras civilizaciones. Kixtal había pasado décadas analizando transmisiones y literatura humana, lo que lo convertía en uno de los pocos seres de la galaxia que realmente comprendía los patrones de pensamiento y las estructuras sociales humanas. La esclusa de aire entre las dos naves se conectó con un suave silbido y el almirante Turner encabezó la delegación humana a bordo de la nave alienígena. El interior era sorprendentemente cómodo, con una iluminación y una atmósfera adaptadas a las preferencias humanas. La atención al detalle sugería que estos alienígenas se habían estado preparando para esta reunión mucho más tiempo que las 3 semanas transcurridas desde el descubrimiento. El embajador Belinaro medía casi 2,5 metros, con la piel de escamas azules y grandes ojos dorados que parecían albergar siglos de experiencia. Saludó a los humanos con un gesto que, según explicó Kixtal, era una señal tradicional de respeto entre las civilizaciones espaciales. La DRA. Foster quedó asombrada por la diversidad de la delegación alienígena. Además de Belinara y Kixtal, había representantes de al menos 6 especies diferentes, cada una más inusual que la anterior. Una parecía una formación de cristal viviente. Otra se asemejaba a un insecto gigante, y una tercera parecía estar hecha de energía pura contenida dentro de una carcasa mecánica. La reunión comenzó con presentaciones formales y expresiones de intención pacífica por ambas partes. La embajadora Belinara explicó que el Consejo Galáctico representaba a más de 3.000 mundos civilizados y había mantenido la paz y la estabilidad en su región del espacio durante 50.000 años. El profesor Mish estaba fascinado por la tecnología de traducción que permitía la comunicación instantánea entre especies que habían evolucionado en mundos completamente diferentes. Los alienígenas parecían igualmente impresionados por la flexibilidad lingüística humana y la velocidad con la que la delegación se adaptaba a la extraña situación. La verdadera tensión comenzó cuando la embajadora Belinara preguntó sobre la nueva tecnología de la humanidad, que iba más rápido que la luz. Ella explicó que la señal energética de las pruebas terrestres se había detectado en toda la galaxia y había causado considerable preocupación entre las civilizaciones establecidas. El almirante Turner explicó cuidadosamente que la tecnología aún era experimental y que la humanidad no tenía intención de usarla agresivamente contra otras especies. Enfatizó que la Tierra estaba interesada en el contacto pacífico y las relaciones comerciales con la comunidad galáctica. Pero las preguntas de Kixtal revelaron la verdadera profundidad de la preocupación alienígena sobre la situación. Hizo preguntas detalladas sobre cómo funcionaba el sistema de propulsión humano, si podía adaptarse para fines militares y con qué rapidez la humanidad podría producir naves equipadas con la nueva tecnología. El Dr. Foster se dio cuenta de que los alienígenas no solo sentían curiosidad por la tecnología humana, sino que estaban genuinamente preocupados por cómo podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia.
Estas civilizaciones habían pasado miles de años desarrollando sus propios métodos de viaje espacial, solo para descubrir que los humanos habían encontrado un enfoque completamente diferente que parecía ofrecer ventajas significativas. El teniente comandante Steve Powell monitoreó la conversación desde el centro de comunicaciones del Liberty. Su trabajo consistía en estar atento a cualquier señal de que los extraterrestres pudieran estar planeando acciones hostiles contra la Tierra o intentando robar tecnología humana mediante engaños. El momento decisivo se produjo cuando el profesor Miss le pidió al embajador Belinara que explicara los 3 métodos existentes de viajes más rápidos que la luz utilizados por las civilizaciones galácticas. La descripción del túnel cuántico, el plegamiento espacial biológico y la oscuridad. La manipulación de la energía dejó claro por qué el enfoque humano era tan revolucionario. El método de Amanda para plegar el espacio-tiempo directamente era fundamentalmente diferente a todo lo que los extraterrestres habían encontrado. Requería menos energía que la tunelización cuántica, era más rápido que la manipulación de la energía oscura y no dependía de la evolución biológica como la técnica de plegamiento espacial. El capitán Webb recibió una prioridad. Un mensaje de las estaciones de monitoreo de la Tierra informaba que las flotas alienígenas de todo el sistema solar estaban cambiando sus formaciones. Algunas parecían estar preparándose para un posible conflicto, mientras que otras parecían estar preparándose para una rápida retirada si las negociaciones fracasaban. La reunión concluyó con un acuerdo para continuar las conversaciones en la Luna de la Tierra, donde se construiría una instalación diplomática temporal utilizando tecnología humana y alienígena. El embajador Belinara prometió que el Consejo Galáctico respetaría la soberanía humana mientras continuaran las negociaciones. Mientras la delegación humana regresaba a Liberty, todos comprendieron que acababan de presenciar un momento histórico que determinaría el lugar de la humanidad en una galaxia llena de civilizaciones antiguas que aún intentaban comprender los logros de estos recién llegados. La DRA. Amanda Price apenas dormía, mientras los informes llegaban a raudales desde los sitios de prueba de todo el mundo. Su descubrimiento accidental se había convertido en un proyecto de investigación global que involucraba a miles de científicos e ingenieros que trabajaban sin descanso para comprender todo el potencial de la nueva tecnología de la humanidad. El ingeniero Ben Clark se había unido a su equipo original y estaba desarrollando aplicaciones prácticas para el sistema de propulsión que iban mucho más allá del simple transporte. Su último experimento sugería que los mismos principios utilizados para plegar el espacio podrían aplicarse a la generación de energía, el blindaje defensivo y la comunicación instantánea a través de distancias galácticas. La DRA. Julie Adams se centró en las implicaciones militares de su avance después de que los informes de inteligencia confirmaran que no todas las especies alienígenas veían con buenos ojos el rápido avance de la humanidad. Su investigación sobre aplicaciones defensivas había producido resultados que sorprendieron incluso sus proyecciones más optimistas. La primera prueba real de las capacidades humanas llegó cuando la capitana María Santos lideró una pequeña flota al sistema Próxima Centauri para lo que se suponía sería una misión de exploración rutinaria. Su nave, la UES Explorer, llevaba la versión más avanzada del sistema de propulsión de Amanda y suficiente potencia de fuego para defenderse de posibles amenazas. La misión transcurrió sin problemas hasta que una nave exploradora alienígena apareció sin previo aviso y comenzó a escanear. Las naves humanas contaban con tecnología que la capitana Santos nunca antes había visto. La nave alienígena pertenecía a una especie llamada Nefkari, que había estado observando las actividades humanas con creciente preocupación desde la primera prueba FTL. La comandante Nefkari decidió probar las defensas humanas utilizando un dispositivo que siempre había inutilizado naves enemigas en más de 5000 años de guerra. El inhibidor FTL enviaba potentes pulsos de energía diseñados para interrumpir cualquier forma conocida de sistema de propulsión más rápido que la luz y dejar a las naves objetivo varadas en el espacio. La capitana Santos observó atentamente sus instrumentos mientras el arma alienígena se activaba. Su tripulación se preparó para la esperada desactivación de su sistema de propulsión y para enviar una señal de socorro a la Tierra, pero no ocurrió nada. Su motor continuó funcionando con normalidad, como si el inhibidor alienígena no existiera. La nave de exploración Nefkari probó el inhibidor 3 veces más, aumentando la potencia, antes de finalmente rendirse y retirarse a máxima velocidad. El capitán Santos se dio cuenta de que la humanidad acababa de descubrir otra ventaja crucial de su tecnología sobre los sistemas galácticos existentes. De vuelta en la Tierra, la doctora Amanda Price recibió el informe de la misión próxima con una mezcla de emoción y terror. Si los motores FTL humanos eran inmunes a los dispositivos de interferencia alienígena. Esto significaba que sus naves podrían operar en situaciones donde otras naves quedarían varadas sin remedio.
Pero también comprendió que este descubrimiento pondría a los alienígenas aún más nerviosos ante las crecientes capacidades de la humanidad. El Consejo Galáctico había pasado miles de años desarrollando contramedidas para todas las tecnologías conocidas, solo para descubrir que las innovaciones humanas inutilizaban la mayoría de sus estrategias defensivas. El ingeniero Ben Clark ya estaba trabajando en el siguiente avance. Su análisis del incidente del inhibidor sugería que los mismos efectos de campo que protegían los motores humanos podrían adaptarse a escudos defensivos que serían casi impenetrables para las armas alienígenas convencionales en el consejero Yesron de Nexus Prime. Recibí el informe del explorador Nev Carry con creciente alarma. El antiguo colectivo etéreo nunca se había encontrado con una tecnología que no pudiera contrarrestarse o contenerse mediante los métodos establecidos. Las implicaciones para la seguridad galáctica eran asombrosas. La sesión del Consejo de Emergencia que siguió fue la más acalorada de las que recordaba. El comandante Rex Turnell exigió una acción militar inmediata para impedir que los humanos siguieran desarrollando su tecnología. Argumentó que esperar más daría a la humanidad una ventaja insuperable sobre todas las civilizaciones existentes. Pero el embajador Belinara instó a la cautela y señaló que una acción agresiva contra los humanos podría desencadenar precisamente el tipo de conflicto que todos querían evitar. Sus informes de las reuniones diplomáticas sugerían que la humanidad estaba genuinamente interesada en la cooperación pacífica en lugar de la conquista galáctica. El general Marcus Webb coordinó la respuesta de la Tierra a la creciente tensión a medida que más flotas alienígenas tomaban posiciones en el espacio humano. El exoficial de la Fuerza Aérea había reemplazado al general Paul Davis como jefe de la respuesta militar conjunta y aportó un enfoque más diplomático para abordar las amenazas potenciales. Los informes de inteligencia sugerían que al menos 6 importantes civilizaciones alienígenas estaban llevando a cabo sus propios programas de emergencia para comprender y duplicar la tecnología humana. El análisis del Dr. Tony Miller de las comunicaciones alienígenas interceptadas reveló que ninguno de estos esfuerzos había producido resultados útiles. El avance que lo cambió todo se produjo cuando la doctora Julie Adams probó con éxito su sistema de escudo defensivo contra armas alienígenas simuladas. Los resultados de las pruebas demostraron que los escudos humanos podían absorber niveles de energía que vaporizarían cualquier material conocido, con un consumo sorprendentemente bajo para mantener su eficacia. Pero el verdadero descubrimiento fue el de Ben Clark. Las aplicaciones de comunicación de su tecnología podían permitir la coordinación instantánea entre naves humanas en cualquier lugar de la galaxia. Mientras que las flotas alienígenas dependían de comunicaciones más lentas que la luz, que podían tardar horas o días en alcanzar naves distantes, los comandantes humanos podían coordinar sus fuerzas en tiempo real. La DRA. Amanda Price se dio cuenta de que habían creado accidentalmente no solo una nueva forma de transporte, sino un paradigma tecnológico completamente nuevo que podría revolucionarlo todo, desde la guerra hasta la investigación científica. Los alienígenas no se enfrentaban a una sola innovación, sino a un enfoque completamente diferente para manipular las fuerzas fundamentales del universo. La situación se complicó cuando sensores de largo alcance detectaron movimientos masivos de flotas alienígenas por toda la galaxia. Algunas civilizaciones se estaban posicionando para proteger sus propios territorios, mientras que otras parecían estar preparándose para una posible ofensiva contra el espacio humano. La capitana María Santos informó que su flota de exploración se había topado con 3 naves exploradoras alienígenas más durante su viaje de regreso a la Tierra. En cada ocasión, los alienígenas habían intentado usar diferentes tipos de dispositivos de interferencia contra naves humanas, y en cada ocasión, la tecnología humana había demostrado ser completamente inmune a estas contramedidas. Los informes de estos encuentros dejaron claro que la humanidad había tropezado con algo que cambió fundamentalmente las reglas de la civilización galáctica. Las potencias establecidas luchaban por adaptarse a un universo donde sus armas y defensas más avanzadas se habían vuelto repentinamente obsoletas. El general Webb convocó una reunión de emergencia con los líderes mundiales para discutir las implicaciones de sus ventajas tecnológicas. La pregunta ya no era si la humanidad podría defenderse de las amenazas alienígenas, sino si la estructura de poder existente en la galaxia podría sobrevivir a los cambios que la innovación humana estaba introduciendo en las relaciones interestelares. A medida que más resultados de pruebas confirmaban la superioridad de la tecnología humana en múltiples áreas, se hizo evidente que el Consejo Galáctico pronto se vería obligado a tomar una decisión que determinaría el futuro de todas las civilizaciones en su región espacial. 6 meses después de que el descubrimiento accidental de la doctora Amanda Price lo cambiara todo, la embajadora Clare Peterson se presentó ante los representantes reunidos del Consejo Galáctico en Nexus Prime. La enorme cámara que había presenciado 50.000 años de historia galáctica albergaba el primer discurso oficial de la humanidad ante las antiguas civilizaciones que dominaban las estrellas.
La delegación humana había llegado en una flota de 12 naves, cada una equipada con tecnología que dejaba completamente obsoleta la guerra espacial tradicional. El almirante Ross Baker comandaba las naves de escolta desde su nave insignia, la Constitución de la UES, mientras mantenía posiciones defensivas respetuosas pero firmes alrededor del convoy diplomático. El portavoz del Consejo, Zolar, declaró abierta la histórica sesión, mientras representantes de más de 3000 mundos se reunían para escuchar a los recién llegados de Saúl III. La tensión en la Cámara era evidente, pues las especies que habían dominado la política galáctica durante milenios se preparaban para enfrentarse a una civilización que había trastocado todas las premisas establecidas sobre tecnología y poder. La embajadora Peterson comenzó su discurso agradeciendo al Consejo su paciencia durante el difícil periodo de transición que siguió al gran avance de la humanidad. Reconoció que las innovaciones humanas habían generado incertidumbre y preocupación en toda la galaxia, pero enfatizó que la Tierra seguía comprometida con la cooperación pacífica con todas las especies civilizadas. El verdadero avance en la comprensión se había producido 3 semanas antes, cuando el equipo de investigación del Dr. Peter Johnson realizó otro descubrimiento que impactó tanto a científicos humanos como extraterrestres. Los mismos principios que permitieron viajar más rápido que la luz podían adaptarse para una producción de energía que superaba cualquier cosa vista en la galaxia. El equipo de Johnson había construido un prototipo de generador que producía más energía que los reactores de fusión extraterrestres más grandes, utilizando solo una pequeña fracción del combustible. Las implicaciones eran asombrosas, ya que la producción de energía había sido el factor limitante para la mayoría de las civilizaciones galácticas a la hora de expandir sus territorios y mantener grandes poblaciones. Pero el descubrimiento que realmente lo cambió todo fue el avance en la comunicación que permitió el contacto instantáneo a través de distancias galácticas. Mientras que los extraterrestres dependían de redes de entrelazamiento cuántico que tardaban años en establecerse y mantenerse, los sistemas de comunicación humanos podían conectar 2 puntos cualesquiera en el espacio inmediatamente, sin necesidad de infraestructura. La DRA. Amanda Price observaba los acontecimientos desde la Tierra mientras su descubrimiento accidental seguía transformando no solo la civilización humana, sino a toda la comunidad galáctica. El pequeño laboratorio donde todo empezó había sido reemplazado por un enorme complejo de investigación que involucraba a miles de científicos de docenas de países. Las implicaciones económicas de la tecnología humana se hacían evidentes a medida que se iniciaban las negociaciones comerciales con civilizaciones alienígenas que ansiaban desesperadamente acceder a las innovaciones terrestres. Los sistemas de generación de energía por sí solos valían más que el Producto Interno Bruto combinado de sistemas estelares enteros. El almirante Baker recibía actualizaciones periódicas sobre los movimientos de las flotas en el espacio humano a medida que diversas civilizaciones alienígenas reposicionaban sus fuerzas en respuesta al cambiante equilibrio de poder. Algunas especies retiraban sus naves a posiciones defensivas alrededor de sus mundos de origen, mientras que otras enviaban enviados diplomáticos a la Tierra solicitando acuerdos formales de alianza. La situación militar se había estabilizado después de que una serie de vuelos de demostración demostraran que las capacidades defensivas humanas eran incluso más avanzadas de lo que se había imaginado inicialmente. El ingeniero Sam Taylor había desarrollado sistemas de escudos que podían absorber la potencia de fuego combinada de flotas de batalla alienígenas enteras sin mostrar signos de tensión ni agotamiento energético. La DRA. Nancy Cooper estableció el primer puesto de investigación humana en un mundo alienígena cuando la estación de investigación Kepler inició operaciones en el sistema TRAPPIST. Su equipo estudiaba ecosistemas alienígenas a la vez que desarrollaba nuevas aplicaciones para la tecnología humana que podrían beneficiar a todas las civilizaciones galácticas. La transformación política fue tan drástica como la revolución tecnológica. Especies que habían sido enemigas durante miles de años de repente cooperaban en proyectos de investigación conjuntos diseñados para comprender y adaptar las innovaciones humanas para su propio uso. La embajadora Peterson concluyó su discurso anunciando la propuesta de la humanidad de una nueva Carta Galáctica que establecería un acceso justo a la tecnología humana a cambio de la cooperación pacífica y la investigación científica compartida. La propuesta incluía disposiciones para programas de transferencia de tecnología, misiones de exploración conjuntas y acuerdos de defensa colaborativa. El presidente del Consejo, Zolar, pidió un receso mientras las distintas delegaciones discutían las propuestas de la humanidad. Las conversaciones que siguieron fueron únicas en la historia galáctica. Mientras las civilizaciones antiguas luchaban por adaptarse a un universo donde los recién llegados poseían la mayor parte de las ventajas tecnológicas, el comandante Rex Thorne, de la especie militante Xtani, se encontró en la inusual posición de abogar por soluciones diplomáticas en lugar de acciones militares. Su análisis táctico había dejado claro que la guerra tradicional ya no era viable contra oponentes que poseían tecnología que hacía que las armas y defensas convencionales fueran completamente ineficaces.
La votación posterior fue unánime a favor de otorgar a la humanidad la membresía plena e inmediata en el Consejo Galáctico, con todos los derechos y responsabilidades que conlleva el estatus de gran potencia. El periodo de prueba habitual de 1000 años se suspendió en reconocimiento de que la Tierra ya había demostrado capacidades que superaban a la mayoría de las civilizaciones miembros existentes. El consejero Yesron, del colectivo etéreo antiguo, anunció que su especie compartiría su conocimiento acumulado de la historia y la ciencia galácticas con investigadores humanos a cambio de acceso a la tecnología de generación de energía de la Tierra. El acuerdo representó el primer intercambio formal de tecnología entre la humanidad y una gran potencia galáctica. La sesión concluyó con la firma de los nuevos Acuerdos de Ginebra, llamados así por la ciudad donde diplomáticos humanos propusieron por primera vez el marco para el intercambio pacífico de tecnología. Los acuerdos establecieron la Tierra como una gran potencia, a la vez que creaba mecanismos para la transferencia gradual de tecnología que beneficiaría a todas las civilizaciones participantes. La DRA. Amanda Price recibió la noticia de que la construcción de la estación Nueva Ginebra comenzaría de inmediato, la primera gran instalación espacial de la humanidad fuera del sistema solar. La enorme instalación serviría como centro de investigación, centro diplomático y demostración de las capacidades de ingeniería humana que las civilizaciones extraterrestres podrían estudiar y aprender de la DOT. Mientras los delegados extraterrestres se preparaban para regresar a sus mundos de origen con noticias de los acuerdos históricos, sensores de largo alcance detectaron las primeras naves mercantes que se dirigían a la Tierra desde civilizaciones que nunca antes habían intentado contactar con la humanidad. La galaxia se estaba adaptando a su nueva realidad más rápido de lo esperado. La transformación se completó cuando la primera misión conjunta de exploración alienígena humana partió hacia la galaxia de Andrómeda utilizando tecnología híbrida que combinaba sistemas de propulsión humanos con experiencia en navegación alienígena. El universo se había vuelto repentinamente mucho más pequeño y conectado de lo que nadie hubiera imaginado. La humanidad había entrado en la comunidad galáctica no como socios menores ni como súbditos conquistados, sino como innovadores tecnológicos cuyo descubrimiento accidental había cambiado fundamentalmente las reglas de la civilización interestelar. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y la era de la exploración humana entre las estrellas apenas comenzaba.